Miniaturas Andrea es mucho más que una marca, mucho más que una empresa. Es el sueño y la vida de dos hermanos. Es familia, es arte. Es un camino de verdad, belleza, libertad y amor, solo apto para valientes. Hola a todos, bienvenidos. Estamos aquí y hoy tenemos el inmenso placer de sentarnos a conversar con los hermanos Andrea, creadores de Miniaturas Andrea, Carlos y Fernando. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bueno, pues me gustaría empezar con una pregunta que me parece muy interesante, que sería, ¿recordáis cuál fue la primera miniatura, la primera figura que despertó en vosotros la pasión por este tipo de arte? Era en el año 59, más o menos. Y entonces es el primer recuerdo que tengo yo de lo que luego hemos llamado una figura. Y eran unas figuritas de juguete de la Guardia de Franco, de tamaño de 45 milímetros. Y recuerdo todavía perfectamente cuando me la regalaron en Reyes. Entonces yo por la mañana fui a ver los juguetes que había allí y tal. Solamente estaban, yo recuerdo solamente la Guardia de Franco y un indio a caballo muy bonito de Hexan, que todavía se puede encontrar alguna vez en toda colección y casas de estas. Tengo que puntualizar un momento que no eran figuras de plomo, mi hermano no es tan mayor, sino de plástico, ¿no? Bueno, ciertamente eran de plástico, era de Marte Castresana y eran una de las primeras figuras de plástico. Antiguamente, inicialmente Marte Castresana hacía las figuras de plomo, efectivamente, pero ya en aquella época estos eran de plástico. El indio de Hexan, sin embargo, era de goma, que era el material que más se utilizaba en aquel entonces, antes de la introducción del plástico. Enseguida vino el plástico y ya... El plástico derrotó al plomo, la figura de plomo, lógicamente. Bueno, sí, claro. ¿Y tú, Fernando, recuerdas cuál fue la primera figura que te impactó, Bueno, como yo había oído que había una entrevista, sí, es una figura que regalaban en los botes, en los bidones de jabón para lavadora Ajax. Es una figura que siempre llevo en el bolsillo, que es esta. ¿Ah, sí? El caballero blanco de Ajax. Entonces, de niño, con 5 o 6 años, cuando venía un tambor de esos recién comprado, abría, rebuscaba entre el jabón y aparecía en blanco también, porque el jabón era blanco, la figura, O sea, maravillosa, figura. que luego Monobloque, ya no olía a jabón, ¿no? Claro. Pero esto lo he traído como broma porque mi hermano era muy aficionado a... La mía es más blanca. Está un poco amarillenta porque esta es auténtica y la tuya está recién... No, yo la lavé. Es un relanzamiento. Pero esto lo traigo como broma, pero porque mi hermano siempre llevaba en el bolsillo alguna figurita. Entonces su figura favorita, que se le llevaba al colegio también, para estar jugando y viéndola en vez de estudiar, era un soldado alemán de Airfix, que tenía una pose que estaba así, disparando un cañón, él solo se llevaba la figurita, por alguna razón le encantaba esa pose o lo que fuese. Porque no tenía peana, era. Entonces aquello, sí. Incluso, cuando se deterioraba, debajo de una lámpara con una aguja intentaba añadir el detalle que se había perdido. Sí, claro. ¿Te acuerdas o no? Sí, pero hay una precisión porque efectivamente la figura inicialmente era de Airfix, pero aquí en España había una marca que se llamaba Eco, con K, que fusilaba algunas figuras de Airfix y entonces la primera que tuve yo, luego tuve muchas de esas de la figurita esa, era en una bolsita de Eco y era efectivamente un fusilamiento de la figura de Airfix. Pero luego hay otra figura mítica, que era el famoso yacaré, no sé por qué le llamabas así, no sé dónde sale el nombre, que era una figura a caballo de un yanqui, disparando con el rifle, bueno, con la carabina. No sé si estaría disparando hacia adelante o disparando hacia atrás. Estaba disparando con un revólver y era de una marca de Madrid,
de plástico, una de las primeras de plástico, no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Y efectivamente, ¿por qué le llamaban yacaré? Pues no lo sé, lo vería algún personaje en un cómic o en alguna película y lo puse ahí. El que dices tú que estaba disparando con el rifle era también otra figura legendaria en nuestra familia, que era una figura de Gol, que le llamamos Gordon, y era un tío que iba así a caballo. Yo creo que era de los hermanos Pech, uno de estos. Y hablando de la familia, ¿había en vuestro entorno, en vuestra familia, alguien que ya tuviera pues, pasión o apreciación por las miniaturas, por las figuras? Más que las figuras, las maquetas, ¿no? O sea, un tío nuestro, que vive todavía, el tío Raúl, nos inició, o me inició a mí, porque el santo ya era muy pequeño, en el tema de las maquetas. O sea, al principio había figuras con las cuales jugábamos, y luego hubo una fase en la cual aparecieron las maquetas, aviones y tanques, y ahí estuvimos. Y luego fue cuando descubrimos lo que ahora se llama figuras, digamos, artísticas. En aquel entonces le llamaban Model Soldier, porque era un invento inglés, ¿no? Pero dentro del Model Soldier, que es una cosa que para explicarlo haría falta mucho tiempo, que la gente no sabe lo que es, hubo una figura que fue la que más nos impactó, el famoso dragón a caballo de la marca Post-Militaire, en 90 milímetros. 90 milímetros es una escala grande, luego está 54, bueno, una escala, no un tamaño, y es un dragón napoleónico a caballo que está así dándose la vuelta, el caballo está un poco encabritado, y aquello nos abrió un mundo, ¿verdad? En cuanto Sí. al... Bueno, ya no al tema de la figura. Es que todo es muy largo esto, ¿no? Con la tienda de Barrera y descubrimos esa figura efectivamente que nos fascinó, y otras. Y fue cuando ya empezamos a pintar figuras, porque no podíamos, eran muy caras. Entonces nosotros no teníamos presupuesto para comprar figuras de metal en aquel entonces, ¿no? Pero pintábamos figuras para la tienda esta de Barrera Militaria, y claro, para eso fue una experiencia increíble para nosotros, ¿no? Porque tuvimos acceso a las figuras y encima nos pagaban, ¿no? Con lo cual, pues, ese fue un poco el inicio de... Y hablando un poco del inicio, ¿cuál diríais que fueron vuestras fuentes de inspiración principales a la hora de crear vuestras primeras figuras, esculpiendo vosotros? A todas esas marcas inglesas, porque era la tradición de la figura, aquí había un montón de marcas, sí, Tradition, Hinge Life, un montón de marcas que ya nadie conoce. Chotas ahí, y bueno. También algo en Estados Unidos. Almond. Sí, en Estados Unidos estaba Monarch. Ahí es donde estaba la tradición. Eso lo descubrimos en la figura de metal. Y luego todas esas figuras aparecían en la famosa revista Military Modeling, sí, que no la vendían en los kioscos, por supuesto, pero las pudimos ver en la tienda de Rafael. Sí la vendían en un kiosco en la Puerta del Sol, el único sitio que yo, no sé por qué, estaba ahí. Y a veces en Vips también. La famosa tienda de Barrera Militaria, eso es. Hay que hablar de ella. Aunque primero estaba la tienda de Chauve, en calle Jorge Juan. El que introdujo las figuras inglesas en Madrid fue Chauve. La inspiración vino, si quieres expresarlo así, de las marcas, fundamentalmente de las marcas inglesas, claro, que funcionaban antes. ¿Y cómo surgió la idea de vosotros crear Miniaturas Andrea, crear vuestra marca? Desde el momento que descubrimos las figuras estas de Post-Militaire, que hemos hablado antes y tal, ya quedamos fascinados. Y estábamos en un proceso de pintar figuras, como decíamos antes, para Barrera Militaria y tal. Y también estábamos estudiando, ¿no? Entonces, hubo un punto, yo ya había acabado mis estudios, San todavía estaba en ello, estaba navegando, ¿no? Claro, ¿a qué os dedicabais antes de un inciso en la pregunta? San era marino, no era marino, estaba estudiando marina mercante. Marina mercante. Y haciendo las prácticas. Yo estaba estudiando economía, ¿no? Y yo ya había acabado. Pero yo estudié economía no porque me gustase, sino porque pensaba que podía ser útil para cualquier otra cosa que yo hiciese, porque digamos que esa disciplina en sí misma pues no me atraía en absoluto.
Entonces hubo un impasse después de acabar la carrera y todo eso, en un verano, el verano de 1983, que San estaba navegando en Nueva Orleans o no sé dónde, ¿no? Y yo estaba en Madrid solo, en agosto, pensando a qué me iba a dedicar, ¿no? Mientras pintaba figuras durante el verano, que yo solo, porque San estaba en... Entonces, de repente, pues de una manera milagrosa, apareció un fabricante que había entonces en Madrid, Fernando Martín Benedito, que me llamó una tarde para que le hiciésemos unas figuras, para él luego publicarlas. Paralelamente a eso, yo ya había empezado a hacer algunos pinitos, intentando esculpir algunas piezas de las figuras que a veces se nos perdían, nos apañábamos con body putty, una pasta que había de relleno, y había hecho incluso un intento de talla con una tiza de una cabeza de Franco, porque en aquel verano, mientras San estaba fuera, pensé que a lo mejor si hacíamos una figura de Franco y nosotros la vendíamos, que todavía Franco tenía mucha popularidad en España, Franco de joven, de comandante. Franco de joven, de la Legión, pues podríamos financiar aventuras posteriores. Bueno, el caso es que este hombre me llamó en medio de ese proceso y pues de repente descubrí que había alguien en Madrid que sabía hacer figuras o que hacía figuras, aunque luego eso es discutible, se puede hablar, pero bueno. Y entonces yo ya ahí digo, este es el camino. Entonces, a los pocos días de suceder esto, a las pocas semanas, San, milagrosamente, porque es que a veces piensa uno las cosas y es como si hubiese algo que maneja los hilos, ¿no? Total, sí. Y entonces aparece San, que viene de Nueva Orleans, en la estación de Príncipe Pío, si mal no recuerdo, corrígeme si me equivoco. Yo fui a recogerle en coche y ya me llevé la cabeza de Franco y ya le conté todo esto, y esa misma tarde ya estábamos en... Manos a la obra. Manos a la obra. Manos a la obra. Pero el momento concreto en el cual apareció Miniaturas Andrea fue poco después de eso, hicimos esas figuras para Benedito, etcétera, etcétera, y en un momento dado Barrera dijo que no las podía producir porque no sé qué, no sé cuántos, y yo vi ya el cielo abierto, digo, no pasa nada, le dije a Benedito, que era el intermediario, digo, las figuras las producimos nosotros y ya está. Y entonces él dijo, esto ya me lo esperaba, y lo que hicimos fue hacer una especie de pacto con él, por no decir sociedad, tal, en el cual la marca era nuestra, evidentemente, pero él tenía una parte de los teóricos beneficios, y así fue como surgió la marca, con esas 4 figuras que inicialmente nos habían encargado, más claro, la figura de Franco, que ya estando San en Madrid, la acabamos, bueno, la acabó prácticamente él. Al final, yo y, lo hice. ¿Quiénes, en esa fase, ¿no?, que estabais empezando, quiénes fueron las personas que diríais fueron claves, que os ayudaron más a arrancar, bueno, en el que vosotros recordéis qué personas fueron claves en ese momento para ayudaros a arrancar la marca y a empezar la aventura? Buena pregunta. A ver, mi hermano tiene un libro que se llama, ¿cómo se llama? Gracias. Y entonces ahí habla de toda la gente que nos ha ayudado. La primera persona que nos ayudó enormemente fue su mujer, Concha, porque éramos un equipo de 3, y éramos 3, no 2, ¿de acuerdo? Éramos 3, sí. Tuvimos que pactar con Benito porque, claro, no teníamos capital, ni una peseta. Íbamos andando a su taller. En nuestra familia nadie creía en eso, lo veían una cosa grotesca y no se ayudaron a nadie, claro. Otra persona que a mí me ayudó muchísimo fue mi madre, porque yo estuve 2 años trabajando en casa y nunca me pidió y trabajaba en un cuartito, le estropeé el horno porque metía las piezas ahí de abrir y cerrar para calentar. Nunca te echó o nos echó. Nunca me reprochó nada, efectivamente. Pero estaba un poco harta, claro. Porque no creía en ello, ¿no? O sea, creo yo que no creía en ello, a lo mejor sí. No sé. ¿Alguna otra persona que queráis un poco recordar? Hombre, yo recuerdo a mis amigos, sobre todo a Mel,
que muchas veces hemos hablado de él y tal, que en cuanto vio que estábamos en este proyecto, se quedó también fascinado, aunque a él las figuras no le atraían especialmente, pero sí la aventura de la empresa y todo eso, y vino, tenía ciertos ahorros, y vino y me dijo que estaba a mi disposición, todo el dinero que tenía, pero yo no quise aceptarlo porque no sabía qué iba a pasar, claro. Entonces seguimos adelante sin financiación. La financiación en realidad vino de la figura de Franco, es curioso, ¿no? Que le tenía más seguidores de los que uno hubiese podido pensar en un principio, porque yo creo que se vendieron como 100 figuras pintadas. Esas 100 figuras que salieron como por Navidad o algo así, porque esto fue en septiembre, cuando se empezó del 83. En las Navidades del 83 hicimos algo de dinero con esas 100 figuras, y eso nos permitió, pues yo qué sé, pagar las primeras carátulas de las figuras, los primeros ¿Y gastos. cómo conseguisteis comenzar a fabricar? Porque claro, estamos hablando que teníais unas figuras que habíais hecho vosotros, pero claro, de ahí a la fabricación supongo que es un paso importante que... La idea de montar una marca y vivir de esto, según yo, fue cuando entramos en el taller de este hombre, el tal Benito, y vimos la maquinaria necesaria para producir copias de nuestros trabajos, porque anteriormente habíamos vendido originales, Sí. Solían ser transformaciones que nos encargaban del tema del oeste, y entonces vendías el original y ya no volvías a verlo. Claro, Nunca no más. fabricábamos, o sea, teníamos Entonces, figuras originales. esto era hacer una figura y y poseerla y vender las copias. Entonces, al ver esa maquinaria que podía permitir eso, se nos abrió el cielo. Claro. Porque... Fue un milagro. ¿Tengo razón o no? Sí, totalmente, fue un milagro, porque en España había 4 personas que hacían ese tipo de figuras, que era este Martín Benito, luego estaba Lavalle, que era famoso, ¿no? Exportaba figuras fuera y tal. Y luego Jesús Sara y Tomás Castaño. Claro, quienes no conocíamos, de Lavalle no habíamos ido a hablar, pero no sospechábamos que hubiese un equipo de baja fusión, que era lo que tenía este hombre allí, Benito, en Madrid, a media hora andando desde nuestra casa. Fue un milagro. Vamos, total. Entonces, ¿existía ya un mercado para las figuras? Yo hice unos cálculos y consideré que si conseguíamos vender 200 copias de cada figura que hiciésemos, una vez la marca en movimiento, pues se podía, digamos, vivir de ello, ¿no? De alguna manera, ¿no? La noción de beneficio ni siquiera la exploraba en ese momento. Bueno, y la realidad, resumiendo mucho, es que quitando algunas cosas excepcionales relacionadas con los gustos políticos de la gente y tal, como lo de Franco, que hemos hablado antes y tal, pues lo normal era que tú sacabas una figura a la calle y en España era prácticamente imposible vender más de 60. Con lo cual, la operación en España, el mercado en España, era un mercado, que pronto lo descubrimos, de artesanos que mal vivían de alguna manera, haciendo figuras, la mayor parte de las veces copiando figuras extranjeras, en fin, que sobrevivían con esto. Es decir, no había mercado en España formalmente hablando, ¿no? Y con respecto al extranjero, pues en un principio no lo sabíamos, ¿no? Aunque pronto descubrimos que si no éramos capaces de vender en el extranjero, fundamentalmente en Europa, pues no había nada que hacer. Y entonces eso fue motivo de otra ofensiva, digamos. Y en un contexto en el que no había internet, eran difíciles las comunicaciones por teléfono, ¿cómo lograsteis entrar en contacto con Historic Agents? Bueno, la verdad que fue complicado porque es que no teníamos dinero ni para coger un tren, ni avión, ni nada, ¿no? Y aparte de eso, no estábamos en la Comunidad Europea, ¿no? Entonces, el pasar figuras de un sitio a otro requería un montón de impresos, de impuestos, no sé qué. Bueno, el caso es que para ir a ver a Shuster, pues fui con un amigo nuestro, Charlie White, en coche,
con una precariedad de medios absoluta, porque como digo antes no teníamos dinero, y entonces pues fuimos en coche desde Madrid hasta Dover, atravesando el Canal de la Mancha, y llegamos allí. Yo llevaba en el bolsillo de un abrigo las 4 o 5 figuras que teníamos en ese momento. Recuerdo que llegamos a las 9:30 de la noche, no pudimos llegar antes, ¿no? Porque claro, el ferry, no sé qué, que ya eso para los ingleses es medianoche en España, ¿no? Y bueno, pero como no tenía otra opción, pues fui allí, llamé a la puerta y apareció Lynn Shuster, que luego demostró que era un tipo encantador, y me dijo que bueno, que muchas gracias por haber ido, pero que no podía atendernos en ese momento, porque además seguía trabajando, pero estaba preparando una feria, y que volviésemos a la mañana siguiente. Total, que tuvimos que ir a Londres a dormir en un camping, porque no teníamos dinero ni para un hotel. Y esa fue una noche, yo estaba en vela, claro, porque digo, nos jugamos todo aquí, a ver qué es lo que... Y a la mañana siguiente, nos levantamos muy temprano, fuimos de nuevo a East son unos 200 kilómetros desde Londres hasta Dover. Llegamos pues eso, sobre las 9:30 de la mañana esta vez, y ya... no sé si llevaba las figuras en el bolsillo o le había dejado las figuras la noche antes. El Sí, caso vamos, es sin que catálogo abrió la ni puerta nada. Inmediatamente con una figura de la Primera Guerra Mundial, un poilu francés, la vio y con los ojos encendidos dijo, "Excellent". Y entonces yo, claro, me tuve que sostener con Charlie porque casi pero me voy a desmayar ahora. La emoción. Y ese fue el principio. Ese fue el principio. Pero claro, eso fue solo el principio, porque después hubo que abrir el mercado ya de una manera más directa en Italia, en Francia, porque los países donde realmente se vendían figuras eran en Europa, era fundamentalmente Inglaterra, Alemania, Italia y algo en España, menos que en esos sitios, pero algo en España. Y entonces, pues bueno, anécdotas hay miles. Justo, me gustaría escuchar alguna anécdota así Pues, quizá graciosa una de las más rutilantes de vuestros viajes. de los viajes, que eran viajes siempre muy precarios. Pero recuerdo que hicimos un tour por toda Europa en una ocasión en furgoneta. Llenamos una furgoneta de kits, íbamos 3 personas, Concha, un jefe de producción que teníamos entonces, Tony Moreno, ¿verdad? Y yo. Y entonces hicimos, a ver que lo recuerde, fueron 7.000 kilómetros en 10 días. Estuvimos en Holanda, en Alemania, en un montón de sitios. Llegábamos con la furgoneta, a lo mejor una tienda en la Selva Negra, en Alemania, que no, además ya sin llamar ni nada, llegábamos allí, no se creían, ¿no?, que pudiese ir alguien. Y para ganar tiempo, pues íbamos a un hotel una vez cada 2 días. Tampoco había dinero, ¿no? Y así ya aprovechábamos, nos duchábamos, y bocadillos, y la furgoneta no se paraba prácticamente nunca, porque íbamos conduciendo Tony y yo. Cuando uno de los dos no podía más, nos pasábamos al asiento de atrás. Es decir, o sea, una aventura, vamos a decir, muy deportiva, ¿no? Pero cansada también. Fue duro, muy bonito, pero duro. Muy duro. Vuelvo a repetir, otra de las cuestiones que había entonces es que no existía el euro. Entonces, simplemente para viajar tenías que ir con unas carteras especiales que había, porque en cuanto pasabas de un país a otro, cambiaba la moneda, ¿no? Y luego la policía te paraba en todas las fronteras. Entonces, afortunadamente nunca nos pasó nada grave, yo creo, porque le dábamos lástima. Pero en más de una ocasión nos obligaban porque no se creían que estuviésemos vendiendo soldaditos, pensaban que era droga o algo así, no lo sé, ¿no? Entonces descargaban la furgoneta, sacaban toda la mercancía, a la hora que fuese, en las aduanas y en las gasolineras que se ponen, sobre todo en Francia, no sé ahora, siempre hay coches de la gendarmería y tal, incluso en alguna ocasión a cachearte y tal. Todo eso por el sueño de vender figuras. Así que, no sé, ¿tienes más anécdotas? Me lo dices, ya tengo aquí, puedo estar toda la noche si quieres. Si queréis contar alguna otra, no sé, alguna que os apetezca compartir. Es que hay muchas. Seguro que a todo el mundo le va a encantar. Hay otro episodio que es también muy interesante. Claro, pasó el tiempo y ni siquiera en toda Europa era fácil vender 200 figuras, como decía antes, ¿no?, para poder rentabilizarlo. Entonces,
En esa segunda etapa yo ya me di cuenta, digo, bueno, esto es un callejón sin salida, nunca vamos a poder. Entonces consideré que quizá el complemento que hacía falta era Estados Unidos. En la absurda creencia, pensaba yo, de que si conseguíamos un distribuidor directo en Estados Unidos e implantar allí nuestras figuras y tal, pues el problema estaría resuelto, ¿no? Y con esa idea hicimos un viaje también en precario, sin dinero y tal, lo mismo, a Estados Unidos, que nos ayudó mucho Shepard Payne. Un viaje de 15 días, fuimos a 2 ferias allí. Y fuimos solo 2 personas, la Carmina, la hermana de Concha, que entonces estaba trabajando con nosotros, pues claro, no había ni siquiera presupuesto para haber ido ni los 2 ni los 3, fuimos el equipo mínimo indispensable. Bueno, yo siempre estaba modelando, acabando... Bueno, eso también es cierto, no se podía porque no se podía parar. Si no, se paraba todo. Efectivamente, entonces fuimos. Y claro, cuando llegamos allí, la verdad que pues yo ya vi que había digamos, un colectivo de miniaturistas muy buenos, pero muy pocos, y que el mercado en Estados Unidos, pues eso me lo advirtió Linsaster, ¿no? Era muy inferior a las ventas que podías obtener, por ejemplo, en Italia. Y eso fue otro jarro de agua fría muy duro. Cuenta lo que te dijo nada más llegar. Bueno, sí, claro, teníamos allí un distribuidor que era el Bob Letterman, que te dijo nada más llegar. ¿Qué diablos haces aquí? ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Estábamos en un show en Chicago que yo creo que tuvo unos 500.000 visitantes en 4 o 5 días y estábamos ahí en nuestro stand con las figuras y es que prácticamente, no es que no comprase, pues fue una venta ridícula, ¿no? Sino que ni siquiera se fijaban en las figuras. O sea, no había... Era un show de modelismo, pero el modelismo en aquel entonces en Estados Unidos pues era más las maquetas de aviones, claro, no las figuras. muy diferente. Era algo, y al final, bueno, se salvó un poco la cuestión porque conseguí que Bob Letterman se quedase con el stock, porque si no, no sé. Lo que ha pasado. Bueno, y ahora que la conversación ha ido un poco de la parte más artística y de la creación a la parte más empresarial, ¿no? Quería preguntaros, una vez que la marca ya empezó a crecer, a expandirse, ¿cómo conseguisteis conciliar un poco esa cara, digamos, empresarial y de negocios con la parte artística y lograr un equilibrio entre ambas cosas muy necesarias, ¿no?, para un negocio como el vuestro? Yo estoy en ello, no lo he conseguido todavía. Hombre, algo habéis conseguido si seguís aquí después de tantos años, ¿no? Es una locura. O sea, eso te rompe el cerebro, porque son estructuras totalmente distintas. Pero hay que decir que vosotros habéis logrado, yo pienso, encontrar ahí un equilibrio que funciona, ¿no? Yo no sé cómo lo hemos hecho. Pues cuando no tienes más remedio, pues te creces. Ante la adversidad es el mejor maestro que tienes y la mejor ayuda para crecer. Yo particularmente, pues aprovechaba cualquier momento que tenía, pues para modelar, claro, y para estar encima de las figuras, que era en realidad lo que a mí me llamaba la atención de eso. La otra parte del trabajo pues no era precisamente de mi gusto, pero en el fondo descubres que nunca son las cosas como te las piensas, ¿no? Y que todo tiene siempre una doble cara, y en este caso pues es eso. De hecho recuerdo que cuando escribí el libro este de Gracia, le regalé un ejemplar a Linsaster, que llevábamos muchos años ya de que nos conocíamos, hablábamos y tal, y él pensaba que yo no hacía ninguna figura, ni tenía nada que ver en el tema artístico, ¿no? Se quedó alucinado, y dice, bueno, ¿y cómo lo digo? Pues no lo sé. Me gusta mucho. Puede que hasta ahora haya mucha gente que lo piense. Se trataba de conseguir dinero para seguir modelando, para poder seguir modelando. Bueno, en cierto modo sí, porque cuando ya cobró más dimensión la compañía, pues yo ya me libré bastante de mucha carga administrativa y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí.
Entonces, claro, hablamos un poco hablando del equilibrio entre lo artístico y lo empresarial, pues también yo creo que será interesante para todas las personas que nos están escuchando, que están escuchando esta conversación, saber un poco cómo se ha llegado de esas creaciones primeras, de esos primeros viajes a Europa, de esas aventuras, a convertirse en lo que es Miniaturas Andrea hoy en día, que es una empresa pues grande, con muchas líneas de producto, que actúa en mercados en todo el mundo. Eso la verdad que me parece interesante y evidentemente se debió alcanzar un equilibrio entre ambas cosas y ir creciendo hasta ese punto en algún momento. Bueno, claro, por lo menos se intentó siempre, claro. Hombre, he dicho antes que la lucha durante los primeros años era alcanzar un punto de rentabilidad en lo que es el tema de las figuras y tal. Eso fue muy difícil de conseguir, pero cuando ya estábamos, digamos, instalados en el mercado y de alguna manera nos conocía todo el mundo, etcétera, etcétera, pues yo vi que habíamos tocado techo con el tema de las figuras y que a partir de ahí no se podía seguir avanzando en la estructura del negocio, ¿no? De hecho, en las ventas totales de Miniaturas Andrea o de Andrea, lo que son las figuras Andrea nunca han sido, una vez desarrollada ya la compañía como más o menos es ahora, nunca ha sido más de un tercio del total. Entonces, pues nos esforzamos en crear otras líneas de negocio que estando relacionadas con el mundo de las figuras y tal, pues nos permitiesen seguir avanzando en la estructura empresarial. Entonces, pues eso es la editorial que montamos en su momento, con libros de modelismo y de historia, y luego otra cosa muy interesante que mucha gente no conoce, me refiero mucha gente, claro, del mundillo de las figuras, que son los encargos. Nosotros hemos hecho multitud y seguimos haciendo multitud de encargos, no solamente de figuras, sino también de publicaciones, de artículos de regalo y de otras muchas cosas. Entonces, al final lo que tienes es un conglomerado que, aunque todo está bajo el mismo nombre, Andrea o Andrea Europa, lo que quieras y tal, y lo que pues la imagen, lo que pesa más en la imagen externa de la compañía puede ser lógicamente pues las miniaturas que dieron lugar o las figuras que dieron lugar a todo esto, pero la estructura de negocio es bastante más compleja, como he dicho antes, implica muchas otras actividades y encargos también, ¿no? Muchos. Complementos. Bueno, complementos también, efectivamente. Pinturas, no sé qué. sets de pintura. Entonces, tal vez si hubiese sido posible o fuese posible crear una estructura de negocio simplemente haciendo figuras como tales, pues no nos hubiésemos apartado de ese camino, ¿no? Pero se vio que eso no era posible. Y de hecho no es posible. Y más o menos, volviendo un poco atrás, ¿cuánto tardó la compañía en tener un beneficio? ¿Cuántos años al principio estuvisteis, digamos, trabajando para llegar a ese punto? Exactamente 10 años. Wow. Hasta que por primera vez se consiguió tener un beneficio. 10 años, por eso es interesante decirlo, ¿no? 10 años de un trabajo ímprobo, sin fines de semana, sin vacaciones, con unos sueldos la mayor parte del tiempo muy magros y una dedicación y una en fin, absoluta. 10 años. Y bueno, supongo que lo celebraríais de algún modo, ¿no? Algo habría, ¿no? Después de tanto sacrificio. Es que de alguna manera, como a mí me ha tocado llevar toda un poco la dirección de todo esto, de negocio y tal, pues me di cuenta de que, no sé cómo explicarlo, es que 10 años persiguiendo un objetivo en esto y cuando lo logras, no se trataba de parar, ni mucho menos, al contrario, sino, pero yo estaba solo con ese sentimiento. Había que pagar a la gente. Costó tanto trabajo que yo durante todos esos años
con momentos de una zozobra increíble, porque lo que más se te venía a la cabeza, dice, no es posible, no lo vamos a conseguir. Porque verdaderamente era prácticamente imposible. Bueno, lo de pagar a la gente, siempre se pagó a la gente, pero yo, mira, durante esos 10 años, bueno, durante muchos años, claro, llegaban las nóminas a fin de mes, ¿no? Yo el día 20 me tenía que poner a prácticamente pues la mitad del día o más, simplemente en la gestión de cobros. Porque claro, cuando no eres muy conocido, pues entonces una cosa que tienes que hacer es dejar financiación a las tiendas y tal, y la realidad es que casi nadie paga cuando tiene que pagar, eso es una cosa horrible, ¿no? Ya. Y al final siempre nos salvábamos por la campana. Bueno, el caso Pero que... eso, o sea, por las noches, sin dormir, no sé qué, en fin. Entonces, para mí, cuando ya por fin vi que sí, que se podía producir un beneficio, aunque era magro, era simbólico, pero eso cambiaba la situación por completo, porque a partir de ese momento, pero también me di cuenta de que si seguía invirtiendo estrictamente en lo que eran las figuras, nunca íbamos a despegar verdaderamente. Lo que está claro es que lo habéis hecho muy bien, porque a la vista está pues, Espera, lo que es Miniaturas Andrea hoy en día. Contaré una anécdota. Una vez estábamos en un taller de Vallecas, en un sitio que teníamos alquilado, trabajando mi hermano y yo el domingo, con el agua al cuello, y de repente llaman a la puerta y aparece un cliente americano, ¿te acuerdas? Que nos hizo un pedido increíble. Sí, sí, eso también es cierto. Pasaban cosas de estas. Sí. Pero era un domingo, ¿eh? Sí. Cuando ya estábamos con el agua al cuello, digo, joder, ya verás ahora cómo pagamos esto, no sé qué. Y entonces estamos ahí el domingo, claro, siempre. venían Porque los... además, perdona, los fines de semana estábamos los dos solos modelando. Era raro que llamase a alguien, porque el fin de semana era donde más se podía, yo por lo menos, bueno, los dos, ¿no? Más se podía, porque San tenía también la fundición, no sé qué y tal. Cuando podíamos modelar, o sea, los grandes kits del principio se hicieron en los fines de semana. Qué interesante, ¿no? Qué bonito que me contabais esta anécdota de Vallecas, de este cliente americano que llegó, ¿no? De ese momento a luego llegar a tener una sucursal en Texas de la marca. ¿Me podéis contar algo sobre esto? Porque me parece un viaje impresionante. Sí, hombre, claro, eso es otra aventura, claro. Empezamos a trabajar con Jerry Campbell, que era como empresario de modelismo, pues quizá el mejor que ha habido, ¿no? Y el único que fue capaz de construir en Estados Unidos un mercado para el modelismo en general, no solamente las figuras. Bueno, el caso es que Jerry Campbell enseguida conectamos muy bien y él empezó a trabajar con nuestras figuras entusiasmado, y llegó un punto, al cabo de unos años, en que se cambió completamente la situación, ¿no? Porque entonces el mayor cliente que teníamos comprando figuras en el mundo, como distribuidor, el mayor distribuidor, era Jerry Campbell, ¿no? Entonces, hasta ese punto, pues todo estupendo, claro, porque era lo que desde el principio habíamos perseguido, que además claro, habíamos pensado que no era posible, ¿no? Pero al final se consiguió. Pero pasaron los años y bueno, empezó las crisis estas que ha habido, todo esto, el mercado del modelismo en general. Bueno, al final Jerry Campbell también ya tenía muchos años, se jubiló y vendió MMD, la empresa, a otro empresario, no recuerdo ahora mismo cómo se llamaba, ¿no? Y aquello cambió completamente. O sea, todo lo bien que lo llevaba Jerry Campbell, pues las ventas empezaron a bajar. En fin, no había manera de controlar aquello. Entonces consideramos que la única posibilidad que ya teníamos para conservar el mercado en los Estados Unidos era hacernos nosotros cargo directamente de... Una gran apuesta, ¿no? Porque por la lejanía, lo diferente, ¿no? Sí, todo esto en los años en que se tomó esa decisión, ya la empresa era muy grande y tenía conexiones en China, bueno, era complicado, ¿no? Pero bueno, pues hubo que tomar esa decisión y entonces abrimos una filial allí, que era
Andrea Dipo, le llamamos, y en Corpus Christi, en Texas, y bueno, allí se fueron mi hija Blanca y una chica que se llama Alejandra, no sé si tú no sé, no tengo ni idea de quién puede ser. Se fueron para allá en un espíritu que hizo palidecer la capacidad combativa de Andrea, ¿no? Porque tenían, ¿qué edad tenías? 18 años a lo mejor, 20, pues, ¿no? A lo mejor 20, sí, por y ahí. fuisteis las dos allí solas y entonces revolucionasteis totalmente el tema y de repente las ventas empezaron de nuevo allí a subir y se vio que cuando uno pone el corazón y la cabeza y el trabajo en las cosas, pues las cosas, aunque el panorama no sea el que uno hubiese querido, pues funcionan, ¿no? Y entonces eso fue evolucionando. Y después hubo un cambio de Andrea Dipo a Austin y bueno, y hasta que decidimos... ya se había, digamos, expandido el mercado en Estados Unidos finalmente con una red. Una vez que estaba implantado ahí y que ya teníamos los contactos con ATA, pues comprendimos o pensamos. Y también por otro factor que se presentó muy novedoso, y es que el tema de los portes. Era igual, los portes se habían nivelado, costaba lo mismo prácticamente enviar un paquete desde un punto de Estados Unidos, desde Texas a Nueva York, que desde Madrid a Nueva York, y estando ya en la red comercial establecida, pues entonces consideramos que era el momento de centralizar toda la operación, no solo para Estados Unidos, sino para el mundo globalmente, en España. Y eso es en lo que estamos ahora, ¿no? Y volviendo un poco a las figuras de miniaturas Andrea, que ¿otra vez? Bueno, puede haber, hombre, no sé de qué queréis hablar. El caso que, bueno, puede haber más de 1000 y pico figuras fácilmente en el museo. Sí. ¿Cuáles son vuestras figuras, por así decirlo, favoritas o las más especiales para vosotros y por qué? A lo mejor Fernando puede empezar a... Pues la primera figura que diría yo sería el caballero gótico alemán, maravilloso, en 90 milímetros, que es la única figura que de nuestro catálogo que a cualquiera que preguntes del mundo de la fantasía la conoce y le llaman la figura de la armadura, porque eso me ocurrió a mí. El segundo trabajo que diría es otro kit que se hizo a continuación de ese, de mi hermano Carlos, que sería Napoleón en Fontainebleau, un reto artístico también, convertir el cuadro de La Roche a 3 dimensiones y conseguir el abatimiento de Napoleón, ¿no? También es un tour de force para un artista académico, porque mi hermano sí tiene una parte académica, estuvo 2 años dibujando manchas y tal. Pero lo hacía bueno, y esa figura salió a continuación bueno, ahí le ayudé yo a rematar lo que es el detallado, ¿no? Sí. Porque cuando buscas la forma dando vueltas, pues vas quitando y al final se desdibuja demasiado, ¿no? Y tienes que volver a poner. Y luego ya, para no extenderme, se podría hablar muchísimo, pondría otro kit también mítico de la marca, que es la Diligencia, también con el ataque de los indios, el conjunto, que es un trabajo hecho entre bastantes modelistas, como 5 o 6, entre ellos mi hermano y yo. Equipo. Es otra cosa, claro. Y un calvario también. Y se puede decir que es uno de los primeros productos, eso es lo que preguntabas antes, realmente comerciales, porque lleva su caja a color, su preparación perfecta para que en las tiendas de cualquier sitio llegue la tía rica y compre, bueno, anda, esto se lo voy a comprar a mi sobrino. Eso fue un hito, porque nadie lo quería comprar. Bueno, pero... O sea, porque nunca se había hecho nada así, claro, o sea, en metal. Es una gran apuesta. Es un gran nadie quería. Y entonces fue catastrófico, porque digo, inicialmente, luego no. Ya.
porque digo, aquí nos hemos equivocado, ¿no? Y entonces, pues lo que hicimos fue coger la diligencia, la montada, y llevarla, me acuerdo que fuimos a Italia, teníamos el distribuidor Astromodel entonces, y pasearla por todas partes, llevarla a Kulbach, y de repente cuando se consiguió mostrar el producto, digamos, directamente al público, sobre todo en las ferias, pues fue un éxito, lo sigue siendo, ¿no? Apoteósico e increíble, ¿no? Pero si no se llega a tomar esa determinación de viajar con él y presentarlo directamente, no se hubiese vendido porque los distribuidores decían que era muy caro. Y para ti, Carlos, ¿cuáles serían las figuras más especiales de la marca? Es que es una pregunta complicada, ¿no? Porque bueno, yo estoy de acuerdo que yo diría que el Caballero Gótico es una obra renacentista, sin duda es esa, pero luego hay otra que también es increíble, que hizo mucho, también de Sand, que es el famoso Walking Set. Eso es una maravilla que poca gente a lo mejor comprende, porque son figuras de 1,32, de ese tamaño, que me parece que llevan 12 piezas cada una, ¿no? Está hecho de tal manera, pero son intercambiables, o sea, son 3 figuras de 12 piezas cada una, todas intercambiables, las cabezas, no sé qué, de tal manera que puedes, combinando todas esas piezas, puedes hacer, no lo recuerdo, hice el cálculo una vez, era una esta factorial, no sé si 1700 variaciones diferentes, ¿no? Estas que he dicho antes son significativas porque marcaron también un hito, un cambio y tal, pero luego ha habido muchas. Para ti, pues hay una personalmente. figurita que a mí me parece increíble, una entre otras muchas, vuelvo a repetir, que es el de Fiedler, de la serie esta de The Old Fiedler. Exactamente. Esa figura me parece que tiene una poesía, hay Sí, muchas, pero duda. esa extraordinaria. O sea, eso no, por ejemplo, ¿no? Y habiendo pasado por la marca más de 100 escultores a lo largo de vuestra historia, ¿cómo habéis logrado la imagen, el estilo de Miniaturas Andrea, que se vea una figura y que sea fácil de reconocer, siendo además vosotros dos escultores distintos en vuestros estilos personales, con influencias distintas? ¿Cómo habéis logrado llegar a ese estilo de marca que es reconocible en todo el mundo hoy en día? Bueno, lo del estilo de marca sí que hay un cierto estilo, pero que es la mezcla de varios estilos. O sea, Sand tiene su concepto yo tengo el mío, lo que pasa es que, bueno, convergen en la praxis de lo que ha sido llevar adelante, y luego todo ese ejército de 100 personas que han pasado por ahí, digamos que si han sido 100, más o menos 100, sí, pues con talento artístico, aquí habría que hablar del talento artístico, no lo voy a hacer porque es muy extenso, ¿no? Pero entonces, hombre, ¿puedes darnos algunas pinceladas? De esas 100 personas, pues a lo mejor 4 o 5 a lo sumo tenían verdadero talento artístico, y aún así esas personas han tenido que ser dirigidas. Siempre habéis estado detrás, y estáis detrás hoy en día. Y una de las razones, sí, muchas veces dice, ¿por qué no ponen ustedes el nombre del escultor? Pues mire usted, porque es que en esta figura que es así han intervenido 10 personas, y una de ellas, o dos, dirigiéndola. En ocasiones figuras las ha dirigido Sand, en otras ocasiones las he dirigido yo, y en otras ocasiones los dos, pero evidentemente no ha salido nunca al mercado nada que no haya pasado el filtro de la dirección. Claro. Porque hay unas normas, la figura no puede tener fallos anatómicos, no puede tener fallos de proporción, no puede tener un acabado pobre, con lo cual muchas las teníamos que rematar mi hermano y yo, sí. Porque no podían salir así las figuras, ¿no? Aquí Sand Aquilato, perdóname, acuñó una expresión que a mí me gusta mucho, que es maquillar cadáveres. O sea, muchas veces venían figuras que eran truños absolutos, incluso de tíos, no voy a decir nombre, ¿no? Pero de tíos con nombre, gente sinvergüenza que te enviaba. Y entonces nosotros luego la tenemos a veces que rehacer entera, ¿no? Y no decíamos nada. Entonces, claro. Algunos por eso modistas el nombre extranjeros, es Andrea, punto.
A ver, creo que Y está también claro. había que enseñar a miniaturizar y el uso de maniquís hasta tal punto que sacamos una pequeña publicación de cómo se hacen figuras, pero no para el público en general, sino para nuestros propios modelistas, ¿es cierto o no? Hombre, Y para yo, que por lo viesen cómo diablos se hace una figura y tal. ese libro se hizo porque se consideró que era interesante plasmar de alguna manera la teoría, Andrea, entre comillas, Claro. Parte de la teoría. que la teoría que parte de 5 postulados, no voy a desarrollarla, pero que parte de 5, algo los ha mencionado un poco Sana antes, Es ¿no? que también... O sea, anatomía, documentación, proporción, detalle Rigor y histórico. documentación. Es que Entonces, eso es un poco... eso es lo que distingue. Entonces, eso es la médula detrás de todo lo que hemos hecho. Unas veces se ha conseguido más, otras veces se ha conseguido menos, dependiendo de múltiples factores. Pero son esos 5 parámetros que, si lo piensas, pues al final el ejercicio de hacer una miniatura de ese tamaño, o del tamaño que sea, con esos postulados, pues es un trabajo ímprobo, ¿no? Al final, digamos que hay que ser artista antes que nada, ¿no? Y tener esos conocimientos, ser escultor antes que nada, porque yo he escuchado muchas veces, hoy en día, ¿no? Pues que con el tema del 3D, de la irrupción del 3D en el mundo de la miniatura, pues que parece que aparece el 3D y que todo se hace mágicamente, que todo se hace fácil, y sin embargo, Andrea también ha incorporado esta técnica, pero no deja de ser una herramienta más a servicio del escultor, pero si no existe el escultor con ese talento artístico, con esos conocimientos... No solo, en ¿no? el caso de las figuras no basta con el talento artístico, porque se da el caso de que hay, por ejemplo, analfabetos que tienen talento artístico. Un analfabeto no puede hacer una miniatura, sobre todo histórica, porque si tú vas a hacer una figura de Carlos V, que mencionaba antes Anne, si tú no te has metido en el personaje, no conoces la historia y tal, pues evidentemente eso luego no va a comunicar y no va a aprender en el espectador, ¿no? Y luego, aparte del talento artístico, que por supuesto es esencial, tienes que tener también una eficacia técnica, o sea, tienes que ser muy buen artesano, porque una figura de este tamaño, por término medio, te puede llevar, o sea, un 54 milímetros, sencillo, monobloque, puede llevarte 100 horas de trabajo. Pero si quieres profundizar en determinado tipo de figuras, pueden ser 200, 300 horas y más. Y cuando se habla a lo mejor de el caballero gótico que estábamos comentando antes, igual Sam me corrige, pero 2000 horas de fueron trabajo. 7 meses. Entonces, para hacer una figura. Entonces, hay grandes obras de arte, que son obras de arte que pasan, algunas que no lo son también, que pasan por ello, que se han hecho en mucho menos tiempo, ¿no? Entonces la gente no comprende en general que el tamaño de una cosa no tiene nada que ver con su cantidad artística, y en el subconsciente de la mayor parte de la gente está la idea de que cuando una cosa más grande es, más calidad artística tiene, y eso no es cierto. ¿Cómo veis el mundo de la miniatura hoy en día y cómo prevéis un poco el futuro? Yo lo veo convaleciente, y el futuro... el futuro muy negro. La miniatura está volviendo, y quizá eso es mi opinión, claro, no sé Sana ahora lo que opinará, pero en mi opinión no es malo lo que está pasando, porque cuando se populariza algo, en términos generales, se degrada. Y eso es un poco lo que ha pasado después de la eclosión sobre todo de los años 90. En que determinados fabricantes, entre ellos nosotros o artistas y tal, pues se consiguieron o conseguimos una difusión mucho más grande del producto, ¿no? Pero claro, se ha perdido tono. Quiero decir que las miniaturas, sobre todo, casi siempre a lo largo de la historia han sido militares, han existido siempre, están hasta en las pirámides del antiguo egipcio, incluso como juguetes, pero las que tienen categoría realmente artística siempre han sido de determinadas élites. Entonces,
Y así ha sido hasta los años 60, después de la Segunda Guerra Mundial, que empezó a popularizarse el hobby, digamos, de pintar figuritas y tal. Pero tradicionalmente eran artesanos que trabajaban para gente con medios económicos, de la aristocracia, los reyes, etcétera, etcétera. Ha sido una cosa muy asociada a la realeza. Entonces yo creo que esta apoteosis que ha habido de la miniatura, vamos a decir, popular, con las figuras de fantasía inundando el mercado y una serie de cosas y tal, yo creo que eso está reventando y que al final pues no va a desaparecer, evidentemente, pero probablemente pues a lo mejor vuelve a lo que fue antiguamente, ¿no? O sea, algo reservado a determinadas élites, ¿no? Como el champán francés o los Lamborghinis o los Ferraris o cosas de estas, no lo sé. ¿Qué es lo más importante que os ha enseñado la gran aventura de Miniaturas Andrea? Joder, vaya pregunta. Hombre. Muchas cosas, pero como ya es muy largo esto, ¿no? Entonces hay que decir, pues mira, por resumírtelo en una sola palabra, que no hay nada imposible. Muy bien. ¿Y Fernando, tú? Pues sí, lo mismo. Ha costado un sacrificio enorme, pero bueno, se dejan muchas cosas en el camino, pero no hay nada, para nosotros no ha sido un trabajo, como bueno, en el sentido que le da la palabra trabajo a la gente, ¿no? Sino un viaje alucinante. Eso es. Sí, un viaje alucinante, me encanta eso. Sí, yo también lo suscribo, eso, un viaje alucinante. Sin duda. ¿Qué haríais? Y un privilegio también, ¿eh? Por supuesto, sí. Sí. ¿Qué haríais si tuvierais la oportunidad de volver a empezar de cero? Volveríamos a hacer exactamente lo mismo. Claro, una y otra vez. Sí. Si algo he aprendido de los hermanos Andrea, es que cuando uno pone el corazón, la cabeza y el trabajo en las cosas funcionan.